para la piedad, ¿qué dice en el versículo 5? Por esta razón, también, ¿qué? Obrando con toda diligencia. Aquí pone toda la carga ¿sobre quién? ¿Sobre quién? ¿Sobre el Espíritu Santo? No, ya tienes todo lo que necesitas para la vida y la piedad. Ya eres creyente, ya tienes la palabra de Dios, ya tienes el Espíritu Santo, has nacido de nuevo, tienes un corazón nuevo. Ahora te toca a ti, con la ayuda del Espíritu. Obviamente esto no es conductismo, otra vez, siempre en dependencia del Espíritu. Pero, 5, ¿están conmigo? Por esta razón, también obrando con toda diligencia, añadan a su ¿qué? ¿Cuál es la base? ¿Con qué empezamos? ¿Con qué empieza un creyente? Con la fe, ¿sí o no? ¿Sí? Habiendo creído, sí, sí. A su fe, ¿qué le van a añadir? Virtud. Eso es algo que ustedes hacen. O sea, los creyentes forjamos un carácter virtuoso. Los creyentes nos entrenamos en la virtud. ¿El carácter virtuoso se puede desarrollar? Sí. Porque aquí está poniendo toda la carga ¿sobre quién? Sobre la persona. Ustedes sean diligentes y añádenle a su fe virtud. ¿Nosotros podemos crecer en un carácter virtuoso? Claro que sí. Amén. Cristo nos ha librado de la esclavitud del pecado. Pero miren lo que sigue. ¿Y a la virtud qué le añaden? En el conocimiento, ¿yo soy pasivo o activo? Sí. Es algo que yo hago. ¿Cómo crezco en virtud? Bueno, lo decíamos ahorita. Es muy diferente 15 minutos en el celular que 15 minutos leyendo acerca de Dios. Le estás añadiendo a tu virtud. ¿Qué le estás añadiendo? Conocimiento. Estás creciendo en instrucción. Estás creciendo en sabiduría. Estás creciendo en conocimiento. Estás entrenando tu alma para reflexionar y pensar de manera virtuosa, de manera piadosa. Es algo que se entrena. Con Lina ahorita estamos leyendo otra vez un libro de crianza. Ya lo habíamos leído. De hecho, yo enseñé sobre la crianza. Y cuando uno lo vuelve a leer, otra vez. Es como que el carácter necesita estar siendo entrenado para reflexionar en estas cosas verdaderas y estarle dando forma a nuestra alma. Ustedes a su virtud, a su carácter cristiano, le pueden añadir ¿qué? Conocimiento. ¿Sí están conmigo? ¿Qué más? ¿Al conocimiento qué más? Este dominio propio no es el que viene por el Espíritu. Sabemos en 2 Timoteo que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, de poder, de amor y de dominio. Este dominio propio es algo que ¿quién hace? Tú. ¿Cómo nosotros nos ejercitamos en dominio propio? Negándonos a nuestras pasiones. Así crecemos en carácter virtuoso. Por ejemplo, si yo soy una persona desbocada en la glotonería, desbocado en la glotonería, ¿sí? ¿Qué estoy forjando en mi alma? ¿Qué carácter estoy forjando con una desboque hacia la comida? ¿Qué carácter se puede estar forjando ahí? Sí, no hay dominio, no hay virtud, no hay orden. ¿Qué hay? Carácter irreflexivo. ¿Sí es claro? ¿Sí están conmigo? Dominar nuestras pasiones. Digamos, si yo soy una persona compulsiva para comprar, ¿qué necesito? Romper la tarjeta, cerrar las claves, entrégalo. Sí, a ver, al principio puede ser útil. ¿Para darle forma a qué? Sí, para darle forma a mi corazón, de dejar de entrenarse en la codicia, en la avaricia. Estás forjando un carácter con dominio propio. Al dominio propio, ¿qué le haces? Perseverancia. Un carácter virtuoso persevera. Un carácter no virtuoso, ¿cómo es? Dice inconstante en todos sus caminos. Es como la ola del viento. Empieza algo y adivine, no lo termina. Empieza algo y no lo termina. Siempre tiene un proyecto que va a explotar. Nunca explota. No está forjando un carácter no virtuoso. Por eso, si nuestros hijos empiezan algo o nosotros empezamos algo, ¿qué hacemos? Termínelo, siga, termínelo, porque así se forja la virtud. Conocimiento, dominio de pasiones, perseverancia. ¿A la perseverancia qué es? ¿Qué es la piedad? Amabilidad, bondad, servicio, un carácter como el de Cristo se puede forjar. A la piedad, fraternidad. ¿Tener comunión con personas extrañas de la iglesia es fácil? Al principio no es fácil.
porque es gente distinta a uno. Pero si yo me entreno, al menos en saludar, en preguntar cómo está, eso es algo que empieza a volverse algo que natural. Empiezo a ser verdaderamente fraternal. El punto es que estas cosas se desarrollan en la fraternidad, amor, amor entre los hermanos. Miren el 8. Pues estas virtudes, al estar en ustedes, ¿y qué? Y el abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de Cristo Jesús. Esto que ustedes hacen, miren el 11. Pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Perdón, era el 10. Así que hermanos, ¿qué? Sean ustedes cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y su elección de parte de Dios. En todo el pasaje, ¿sobre quién puso la carga? Sobre mí, todo el pasaje. O sea que yo, obviamente, por favor no me van a malinterpretar, esto no es conductismo, es en dependencia del Espíritu Santo, es por el poder del Espíritu Santo, pero la carga está sobre mí. Yo puedo crecer en carácter piadoso, sí y amén. ¿Cómo? Ejercitándome en hábitos piadosos. Ejercitándome. En un principio, obligando mi cuerpo, como lo dice el apóstol Pablo. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Listo? Ay, ya no me salieron más imágenes. Bien, ¿qué sigue? Bueno, entonces lo decíamos con Aristóteles. Ya estuvimos hablando de Aristóteles, pero voy a poner algunos ejemplos que él ponía. ¿Cómo se entrena, decía él, cómo se entrena una persona virtuosa en la valentía? En la valentía. Entonces, por ejemplo, si es temeroso, pueden haber dos extremos en la valentía. ¿El temeroso o quién? O el temerario. El temeroso es el que le daría miedo de enfrentar alguna situación. Y el temerario es el que ya perdió aún como temor en ese sentido de puede abusar, puede hacer daño. Entre el temeroso y el temerario, ¿quién está? El valiente, la valentía. ¿Cómo se entrena el temeroso? Adivinen. Entonces él pone el ejemplo en la guerra. ¿Cómo se entrena el temeroso? Primero le toca ir. Ve, te toca ir al campo de batalla. Y puede estar en la primera línea. ¿Y cómo puede estar en la primera línea? Temblando, temblando. Pero si ya se ejercita, un ejemplo, en estar en la primera línea, ¿qué va forjando en su corazón? ¿Un carácter qué? Valiente. Ese es el punto. Por la práctica de las virtudes, nosotros también le vamos dando forma a nuestro corazón. El hábito inclina a una persona como una roca redonda en una pendiente lisa. Inevitablemente rodará hacia abajo porque está inclinada a hacerlo. Él decía, si yo tiro una roca en una pendiente, ¿qué es lo que va a suceder? Va a caer. Ese tipo de fuerza es la que le daba a los hábitos. Si yo tengo la costumbre de huirle a los problemas, ¿qué carácter estoy forjando? Temeroso, débil. Si yo le huyo al conflicto, si yo tengo la costumbre de huirle al conflicto, ¿qué estoy forjando en mí? Temor. ¿Qué tengo que aprender a hacer? Siempre, obvio, siempre orar al Espíritu Santo. Pero enfrenta, desarrolla el carácter para que puedas crecer en virtud. No sé si el punto me está quedando claro, no sé si tienen preguntas ahí. Aquino continuó en la línea de Aristóteles y él habló de dos tipos de virtudes o de hábitos. Él habló de hábitos descriptivos y hábitos reflexivos, Aquino. Entonces los hábitos reflexivos es lo que una persona, el descriptivo es lo que una persona es externamente, ¿cómo es externamente? Y el reflexivo es cómo estos hábitos externos le iban también dando forma a su corazón. Casi que Aquino dijo lo mismo que Aristóteles, pero Aquino añadió tres cosas. Solamente la fe, el amor y la esperanza no es algo que se forje, es algo que viene de Dios. Solo el Espíritu Santo, decía Aquino, puede traer la fe, el amor y la esperanza. Después los puritanos, ya la Reforma, dijeron no, realmente ningún hábito bueno puede salir de una naturaleza pecaminosa. Realmente todos los hábitos buenos deben venir por el poder del Espíritu Santo. Amén. A eso decimos amén. Nacemos de nuevo. Amén.
pero sí le podemos dar forma, aquí está, a nuestro corazón. Entonces, aunque los puritanos ingleses fueron influenciados por Aristóteles, a él lo llamaban el filósofo, hablaron de los hábitos de manera más teológica. Dios cambia el corazón, lo que a su vez cambia los hábitos. Ellos dijeron que los hábitos también se desarrollan. Por eso los puritanos enfatizaron tanto los deberes y las disciplinas espirituales. ¿Cómo le coges gusto a la Biblia? No hay otro método, no hay otro método, no hay otro método. Leyendo. Te sientas, abre la Biblia y lees. ¿Es difícil? Sí, al principio, pero después se vuelve un deleite. ¿Cómo aprendes a orar? Sí, en dependencia del Espíritu Santo, pero orando. A orar se aprende orando. A leer la Biblia se aprende leyendo. No hay un método rápido, no hay un método fácil, no hay un método instantáneo. Requiere doblegar mi voluntad. Entonces ustedes pueden empezar a pensar de su día a día, desde que se levantan hasta que se acuestan. Alguien puede pensar, yo me levanto temprano a tomarme un tinto, pero mientras estoy en el tinto, sin verlo, pasé media hora, casi que sin haberlo meditado, pasé media hora en el celular. ¿Pude haber pasado esos 30 minutos de manera más productiva forjando mi carácter? Sí, ese es el punto. ¿Sí me entienden? Hacemos muchas cosas, a veces de manera irreflexiva, que le están dando forma a nuestro corazón y no estamos trabajando en ello. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos hablar de muchos ejemplos. ¿Cómo eres generoso? Por ejemplo, si yo soy una persona que, no sé, se sube al carro o en su trabajo solamente explota con ira, ¿cómo puedo forjar mi carácter? Cerrando la lengua, cerrando, Señor, voy a trabajar en mi carácter. No voy a dejar que mi carácter se desborde en estos hábitos de estar peleando, de estar discutiendo, de estar respondiendo de manera pecaminosa. No voy a dejar que este hábito le dé forma a mi carácter. Todo se hace en dependencia del Espíritu Santo. ¿Sí me entienden? Eso sucede en el trabajo. Digamos si yo llego al trabajo, pero yo llego al trabajo a entrar a internet a otras cosas y no a trabajar, no a ser laborioso en lo que yo tengo que hacer. ¿Qué le estoy forjando a mi corazón? Eso, la ociosidad, la pereza, la negligencia, la procrastinación con la que luchamos. ¿Sí me entienden? Muchos hábitos le están dando forma a nuestro carácter. Por el poder del Espíritu Santo, el carácter puede ser cambiado. Entonces, las teorías que hay hoy en día acerca de los hábitos solo se enfocan en lo fisiológico. La idea de este seminario es que nosotros pensemos más que en lo fisiológico, en el corazón. ¿Qué clase de persona soy? Si yo tiendo a la mentira, ¿qué tengo que hacer? Habituarme a decir ¿qué? La verdad, siempre la verdad, por encima de la verdad, y voy a obligar mi carácter a crecer en sinceridad. O sea, el hábito está forjando también el carácter. No sé si de pronto tienen alguna pregunta ahí. ¿Está claro? Sí, sí. Por ejemplo, un niño que no es entrenado en saludar, ¿qué estamos formando en él? Nadie importa, solo importo yo, es un ejemplo. No sé si es así, pero es un ejemplo. Pudo que el niño se desarrollara así, ¿sí claro? Entonces, Aristóteles enseñaba qué debe aprender a hacer. Bueno, debe aprender a saludar, debe aprender a despedirse, porque eso está forjando su carácter. Entonces ellos lo veían, como ellos no tenían ninguna teología, esto era una forma natural de ver cómo se construyen los hábitos.
¿Qué decimos los cristianos? Bueno, digamos que yo soy un cúmulo de malos hábitos. Yo soy solo malos hábitos. ¿Tenemos esperanza? Sí, porque el Espíritu de Dios viene a cambiar el corazón. Y ahora Él pone en nosotros el querer como el hacer. Pero yo también debo ser intencional en practicar hábitos. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo, ahorita estamos trabajando, podríamos trabajar en el hábito del servicio. ¿Sí o no? ¿Cómo puedo trabajar en el hábito del servicio? Puedo pensar, voy a ponerme una tarea al día para servir, una tarea al mediodía para servir y una tarea en la noche para servir. Es un ejemplo. Me voy a obligar a hacer estas 3 tareas de servicio. Vamos a ver que con unos 3 meses, orándole al Señor para que me haga más servicial, yo voy a crecer en una persona que ahora es más atenta a servir. ¿Sí? Entonces, hay ese balance en que los hábitos se forjan. O sea, hoy uno puede ser un cúmulo de malos hábitos. Pero en Cristo hay esperanza porque Él nos da un nuevo corazón. Y Él nos equipa para responder bien. Pero nosotros debemos participar activamente. No sé si es claro el punto. ¿Sí respondí tu pregunta o no respondí tu pregunta? Sí, 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 en el bien, claro, sí. Es lo que trato de explicar es que es una cuestión doble. El Espíritu de Dios me da un nuevo corazón. El Espíritu de Dios pone en mí el querer como el hacer, pero yo no soy un agente pasivo. O sea, si yo me pongo a hablar todos los días, Señor, dame generosidad, dame generosidad, dame generosidad. Está bien, sí, porque estoy dependiendo del Espíritu Santo. Pero si salgo y no gasto ni un buñuelo, yo no estoy forjando un carácter generoso. ¿Sí me entiendes el punto? Entonces es el Espíritu Santo el que habilita, pero mete la mano al bolsillo y sé generoso. Entonces lo mismo con el servicio. Señor, haz de mí a una persona servicial, pero yo me siento y soy el rey del universo, que todos me atiendan. No, párate, por ejemplo, y empiezas a forjar en dependencia del Espíritu el carácter. Entonces es una cuestión doble, ¿sí me entiendes? ¿El Espíritu Santo nos capacita? Sí, pero nosotros debemos ser muy intencionales en forjar el carácter, por el poder del Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos elegir un área donde somos débiles y ponernos tareas a lo largo del día para trabajar en ellas y obligarnos en ellas, en dependencia del Espíritu, para que nuestro carácter sea forjado. Puedes elegir una cosa, una cosa. Digamos es un ejemplo, digamos una persona que procrastina. ¿Qué debe hacer? La tarea inmediatamente. Pon 3 tareas al día que haces sin procrastinar. 3 tareas, 3 nomás. Empiezo a darle ¿qué? Forma por el poder del Espíritu al corazón. ¿Sí es claro el punto o no? ¿O estoy enredado? ¿Sí? Bien. Sí, señora. Sí. Bien. Trabajar, sí, muy bien. Entonces ahí, ¿cómo trabajaría yo? Lo contrario. Debo obligarme 3 veces al día ¿a qué? A descansar, a parar. Solo para. O a quitar una actividad. Es un ejemplo. Ya empiezo yo a pensar. Pero por ejemplo, si yo soy muy activo, entonces me amarro a una silla. Amárrame estos 10 minutos. Y empiezo a pedirle al Señor eso, que me dé descanso, que me ayude a tener, no, sí, a descansar. ¿Sí? Pero esas cosas van forjando nuestro carácter, van forjando el corazón.
por el poder del Espíritu, ¿sí? Eh, en el mundo la visión de los hábitos es muy triste, porque prácticamente lo que tú construiste, eso eres, y no puede ser otra cosa. Bravo. Que a veces cuando uno escucha algunos podcasts de hábitos o cosas de hábitos, básicamente tú ya eres lo que eres y no puedes cambiar. Uy, eso es como un poco desesperanzador. Pero la Biblia nos libera de esa visión. De hecho, en algunos incrédulos hablan de los hábitos como el efecto de yeso. Básicamente, ya eres malos hábitos, eres la suma de malos hábitos. Y es cierto que hay veces que las malas decisiones de una persona siguen acumulando problemas, mala comunicación, explosiones de ira, pésima administración. Es cierto que una persona puede ser el cúmulo de malos hábitos. Pero gracias a Dios nosotros no somos esclavos del pecado. La Biblia dice que Cristo Jesús vino a liberarnos de la esclavitud del pecado. Miren Filipenses 1, que es el que veíamos hace 8 días. ¿Lo tienen? Filipenses capítulo 2, perdón, es el 2. Versículo 12. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena intención. Nosotros tenemos la esperanza de que el Espíritu de Dios puede obrar en nuestro corazón el querer y el hacer para desarrollar hábitos que construyen, que edifican, que dan gloria a Él, que nos centran en una virtud piadosa, ¿sí? Una persona, ese es el consejo, o sea, digamos, nosotros podemos identificar cuál es el área más difícil de mi vida y cómo yo puedo empezar a construir hábitos que me lleven a ser más piadoso. Lo que nosotros hemos dicho es que todo esto es para la gloria de Dios. La Biblia no ve al hombre como un yeso que ya fue forjado, sino que cuando estamos en Cristo somos barro en las manos del alfarero. Esto nos trae esperanza porque no importa qué hábitos hayamos desarrollado, qué hábitos hayamos construido, existe la posibilidad de cambiar. Y podemos hablar de hábitos, aún hábitos de escucha. Hay personas que no saben escuchar, porque siempre no ha terminado la persona y ya está hablando. Entonces yo puedo aprender a cerrar mi boca, a no dar mi opinión, a no perder el tiempo alimentando mi mente y mi corazón de las redes sociales, de la televisión. O sea, estas cosas que están forjando en mí, que me están ayudando a crecer en virtud, en carácter, en semejanza a Cristo. Si nosotros miráramos las 24 horas de Jesucristo, no serían de ociosidad, no serían de pereza, no serían de negligencia, serían horas productivas porque son horas productivas para la gloria de Dios, para honrarlo a Él. Entonces, cuando nosotros construimos hábitos, los construimos pensando, ¿qué hábito necesito construir para crecer en carácter? ¿Ven que esto es un poco distinto a la visión del mundo? Porque la visión del mundo piensa en hábitos ¿para qué? Para mí mismo, para mi propia gloria y para mi propio nombre. Pero hemos aprendido que los hábitos son para la gloria de Dios y para el amor al pueblo de Dios. Por ejemplo, el domingo. ¿Qué hábitos puedo construir para amar más a mi prójimo? ¿Qué hábitos puedo construir? ¿Qué hábitos puedo desarrollar? ¿Cómo yo puedo organizar mi vida para crecer en amor por Dios y para crecer en amor por el pueblo de Dios? ¿Listo? Entonces, ¿qué hacen los hábitos? Primero, forjan el carácter. Lo que hacemos repetidamente da forma al tipo de persona en que nos convertimos. Lo que hacemos repetidamente da forma al tipo de persona que nos convertimos. ¿Cómo puedo aprender a pensar más en Dios de manera automática? Pensando en Dios, ¿entiendes? Obligándome a pensar en Dios. No hay otra forma, no hay otro medio, en dependencia del Espíritu. ¿Cómo hago que el día a día sea un día de más oración, en dependencia del Espíritu? Orando, no hay otra forma. Lo que hacemos repetidamente da forma al tipo de persona en que nos convertimos. Por ejemplo,
¿Qué pasa si una persona sirve habitualmente en un albergue? ¿Sí saben qué es un albergue? ¿Qué es? Acogen personas que no tienen recursos. Digamos que yo me inscribo de voluntario a servir en un albergue, de lunes a viernes 1 hora. Es un ejemplo, ¿no? No es que se vayan a matricular. Es un ejemplo. Yo me obligo a servir en un albergue todos los días 1 hora. Pregunta, ¿eso de alguna manera va a forjar mi carácter? ¿En qué sentido? Más servicial. Y de pronto más compasivo. Y de pronto más generoso. Porque, uy, en el albergue no hay escoba. Esa pobre gente, es un ejemplo, no tiene escoba. Eso me hace más que está desarrollando mi carácter. El punto es ese. Ahora, ¿ese es un hábito que es bíblico? Sí, servir al prójimo, servir a los demás. El punto es que son hábitos que nosotros desarrollamos para crecer en amor por Dios y en amor por su pueblo. Si nosotros nos obligamos a tener hábitos que desarrollen nuestro carácter y nos lleven a crecer en virtud, nosotros vamos a desarrollar eso. Por ejemplo, el albergue, una persona puede ser más amable, más consideradas, porque ya es algo que empezamos a hacer naturalmente, ¿sí? Una persona que es servicial en la casa, llega a la iglesia y pasa. Naturalmente, ¿qué hace que alguien que tiene la costumbre de servir, qué hace? ¿A dónde llega, qué llega? A servir. Hay veces que ya toca decirle, siéntese, tranquilo, descanse. ¿Sí me entienden? Porque ya se volvió algo ¿qué? Natural. Una persona que es generosa en el trabajo, en la familia, va a ser generosa ¿en dónde? En cualquier lugar, porque ya desarrolló ese hábito. ¿Listo? Entonces, Dios nos diseñó para aprender cosas con automaticidad. Caminar, conducir, vestirnos, masticar la comida. Estaríamos perdidos sin esta capacidad automática. Sin hábitos no habría funcionamiento diario. Entonces, ¿cuál es el punto? Que por el poder del Espíritu nosotros nos acostumbremos, por el poder de Dios, a tener y a crecer en un carácter virtuoso. Hacia los demás, ¿nuestros hábitos afectan a los demás? ¿Qué pasa si yo soy alguien que no se acostumbra a limpiar lo que ensucia? Algo pequeño. ¿Voy a tener problemas en el matrimonio? Sí. Demasiados. Sí. Por ejemplo, si una persona no se despierta con la primera alarma, ¿qué pasa con el cónyuge? Se va a sentir gozosa con este cónyuge que hace sonar la alarma y ya, déjame dormir, ya, despiértate, vete. O sea, nuestros hábitos también afectan a los demás. ¿Sí viene el punto? El orden, la prudencia, la buena comunicación. Entonces el asunto es que nosotros pensemos qué hábitos necesitamos para crecer más en amor por Dios y en amor por el prójimo. Siempre que pensamos en hábitos es correr, comer mejor, leer un libro, no sé, cosas, pero las pensamos tal vez para nosotros mismos. Pero no, tratemos de pensar en hábitos que le van a dar forma a nuestro carácter y nos van a ayudar a crecer en amor por Dios y en amor por el pueblo de Dios. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, recordar nombres de personas? Es difícil, pero podemos crecer en eso para ser más considerados, más amables hacia los demás. Llamar en los cumpleaños también puede ser un buen hábito el que me obligo, no solo escribir, no solo mandar una imagen, puede ser algo más cercano, más genuino. Es un ejemplo. Saber escuchar bien, sin mirar el reloj, sin distracciones, haciendo preguntas aclaratorias. ¿Listo? Vivir nuestra vida de manera diaria y constante para el bien de los demás hasta que la generosidad, la bondad, el servicio se conviertan en parte de quienes somos. ¿Listo? Hacia Dios. Efectos espirituales. Y esto es lo más importante, ¿no? Nuestros efectos internos y externos deben ser parte de nuestra adoración hacia Dios. Que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Por eso un niño, la Biblia dice, miren, críen a sus hijos ¿cómo? En el Señor,
en el Señor. La visión presbiteriana dice, si ves, son hijos del pacto. No, eso no está diciendo ahí. Cuando dice, críen a sus hijos en el Señor, es, miren, desarrollen en ellos conductas, hábitos que estén en el Señor, como pensar en Dios, como amar a Dios, para que cuando el Señor, si tiene a bien salvarles, puedan desarrollar naturalmente estas cosas que ya fueron implantadas, estos hábitos que ya fueron implantados. De hecho, en la escuela cristiana, ¿cómo se llama eso? Creo que, no recuerdo el nombre, creo que es la gracia preparatoria, que es como los padres están limpiando el corazón de sus hijos de malos hábitos para que la obra del Espíritu pueda obrar en ellos. No recuerdo si ese es el nombre, de pronto ahí estoy diciendo mal el nombre, pero sí tenían un término donde decían, miren, ustedes los entrenan en este sentido tanto, están limpiándoles de malos hábitos, para que si el Señor quiere y es su voluntad, el Espíritu pueda obrar en ellos de una manera, por así dirían ellos, como limpiar el camino para que el Espíritu obre, ¿sí? Owen decía, la diferencia entre un hábito meramente moral y un hábito piadoso es que el fin de todo hábito piadoso es la gloria de Dios en Jesucristo. Porque si yo solo cambio externamente, pero no lo hago para la gloria de Dios, he perdido el punto completo de lo que estamos viendo en esta mañana. ¿Listo? No sé si de pronto tiene alguna pregunta. Sí. Claro. Fariseísmo. Sí. La línea es delgada en ese sentido, porque puede cultivarse un carácter piadoso, pero ser hipócrita 100% fariseo. No para gloria de Dios, sino por amor al pueblo de Dios. Entonces sí es una línea delgada y claramente que el Señor nos ayude, pero creo que Primera de Pedro 5 sí pone la carga en la persona. Es como, si quieres crecer, añade a tu fe virtud, un carácter piadoso. ¿Y cómo lo haces? Conocimiento, dominio propio, amor fraternal, piedad. Desarróllate y entrénate en estas cosas. Entonces sí es una línea delgada, pero creo que el fin es hacerlo para la gloria de Dios. Yo creo que el caso de Demas, pensaría yo porque la Biblia no lo dice, es un caso de alguien hipócrita. Es alguien que externamente servía en la iglesia, pero sus hábitos internos secretos eran entrenar su mente en la codicia, en la codicia. Porque Santiago dice que así funciona el pecado. Santiago dice que el pecado se implanta en la mente y empieza a desarrollarse. Entonces, externamente yo puedo estar practicando algo, pero internamente lo estoy alimentando en la mente y el corazón. Y cuando se da la oportunidad, explota. A mí me gustó un libro que se llama Las Pasiones del Corazón, y él decía, a muchos hombres lo único que les falta es la oportunidad. El deseo está ahí implantado, la lujuria está ahí implantada. Lo único que les falta es que alguien llegue, va a explotar, porque se alimentó en secreto constantemente. Entonces, es una línea difícil, delgada, pero creo que el punto es que el Señor nos ayude a hacerlo para la gloria de Dios. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Reclamos? ¿Sugerencia? Entonces, podemos imaginarnos lo placentero que sería hacer habitualmente lo que le agrada a Dios, pensar en Él, meditar en Él, llegar al punto en que glorificar a Dios casi que esté en piloto automático. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Confiando en Él habitualmente, meditando en la verdad habitualmente, hablando habitualmente de maneras que glorifican a Dios. El desarrollo de hábitos piadosos es el reino de Dios viniendo a la tierra tal y como está en el cielo. Los hábitos son poderosos, pero no tienen la última palabra. Decía el autor, son aparentemente determinantes, pero no determinantes, no sellan nuestro destino. Como cristianos no estamos esclavizados, lo dice Romanos 6,
11, 1 Corintios 10:13 dice que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea común a los hombres, fiel es Dios, quien no nos deja ser probados o tentados más allá de lo que podemos resistir. Ser influenciados por los hábitos y ser esclavo de ellos son dos cosas muy diferentes. El cristiano es libre por el poder del Espíritu para obedecer a Dios. Tenemos un corazón nuevo, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Así que si estamos unidos a Jesús, lo único que se ha determinado que hagamos es parecernos más a Jesús, como lo dice Romanos 8:29. Nuestros hábitos pueden tirar en contra de esta obra, pero no pueden detenerla. Dios promete completar el proceso de santificación en nosotros. Él obrará en nosotros para que hagamos su voluntad. Ni siquiera podemos continuar en hábitos pecaminosos a largo plazo, porque Dios nos disciplinará en amor para traernos de vuelta a la santidad. Él está comprometido con nosotros. Así que como que no estamos encomendados solamente a nuestros hábitos, no. Si Dios nos ha salvado, nos ha sellado con su Espíritu, Él promete completar la obra en nosotros y trabajar en nosotros. Si nos resistimos, bueno, que Dios nos discipline, nos purifique, nos limpie para que podamos crecer en amor por Él y por el pueblo de Dios. ¿Listo? ¿Cuál es el enfoque final? Regocijémonos, Dios no abandonará a sus hijos ni los dejará a su suerte. Tenemos esperanza de un cambio real. Reconozcamos, debemos tomar en serio el poder de los hábitos mientras experimentamos la gracia liberadora de Dios. Debemos tomar en serio el poder de los hábitos mientras experimentamos la gracia liberadora de Dios. Conclusión de esta clase: nuestros hábitos son de suma importancia por cómo influyen en nosotros, en nuestras relaciones con los demás y, lo más importante, en nuestra relación con Dios. Miren, para terminar, Efesios 4. ¿Lo tienen? 22. Que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes ¿qué hagan? ¿Están conmigo? Efesios 4:22. Que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente. ¿Y qué hagan en el 24? Se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué debemos hacer nosotros? Vestirnos. ¿Cómo nos vestimos? ¿Cómo nos vestimos del nuevo hombre? Hábitos. En el poder del Espíritu. 25. Por tanto, dejando a un lado la ¿qué? Digamos que yo hablo mentiras. Bueno, el Espíritu Santo transformó mi corazón, dependo de Él. ¿Qué hago ahora? ¿Qué debes hacer? Haz lo contrario. Habla la verdad. Después, ¿qué dice? 26. Enójense, ¿pero qué? Ojo, no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo ni den oportunidad al diablo. Es decir, reconcíliense. No pequen y reconcíliense. Miren el 28. El que roba no robe más. ¿Qué debe hacer? Trabaje. ¿Y qué más? Y comparta con el que tiene necesidad. La Biblia lo, vístese del nuevo hombre. Bueno, ¿yo de qué me tengo que vestir? De paciencia, de humildad, de servicio. Bueno, voy a trabajar intencionalmente en estas cosas para ser más como Cristo. De estos hábitos estamos hablando. ¿Listo? Bueno, oremos, ¿les parece? Señor, damos gracias por esta mañana. Danos la luz para aplicar, Señor, con sabiduría esta enseñanza. Que nuestro corazón no se desvíe para depender de la fuerza propia y del orgullo propio, sino que más bien podamos humillarnos ante ti, refugiándonos en tu gracia, en el poder de tu Espíritu. Pero también, Señor, que no seamos pasivos en nuestro cambio, sino que nos des la gracia y la fuerza, Señor, de desarrollar hábitos que forjan nuestro carácter y que nos ayudan a crecer en madurez y en piedad. Así que pedimos, Señor, que como iglesia nos ayudes a planificar, a ordenar nuestras vidas de tal forma que hagamos cosas para la gloria de tu nombre, por amor a tu nombre y por amor, Señor, a tu pueblo.
que nuestro corazón, Señor, pueda ser entrenado para responder de una forma piadosa y de una forma, Señor, que dé gloria a ti. Estamos agradecidos en esta mañana, Señor, contigo. Nosotros bendecimos tu nombre, te damos gracias y te oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.